De un tiempo para acá, he venido hablando de la nueva realidad que hoy vivimos por el ascenso al poder de un partido de izquierda, realidad frente a la cual no debemos estar prevenidos, pero sí preparados. Pues si bien el presidente Petro ha jurado cumplir con la Constitución y la ley y ha ofrecido además espacios de diálogo y concertación, no es menos cierto que sus decisiones de política pública para el campo y el sector agropecuario estarán alineadas con la reforma rural integrada de 3 millones de hectáreas del acuerdo con la FARC. Algo en lo que el presidente ha sido totalmente claro, pero algo que eventualmente puede ir en contravía de los intereses, derechos y expectativas de los ganaderos. Ojalá estemos equivocados. Pero ese solo anuncio ha desatado en varias regiones una ola de invasiones por parte de comunidades que se sienten autorizadas a adelantar por su propia cuenta una reforma agraria, cuando no por avivatos, pescando en río revuelto, o por invasores profesionales a sueldo que acuden a las vías de hecho para sembrar ruido con oscuros intereses. De hecho, el CRIC en el Cauca ya enfrentó al gobierno y no solo advirtió que no abandonará lo invadido, sino que seguirá invadiendo. Pues bien, ¿qué hacer si a usted es víctima de invasión en su predio? Fedegan ha diseñado una estrategia activa y solidaria para ofrecerle. Primero, información para entender los delitos de los que podemos ser víctimas y para saber qué podemos hacer y en qué momento. Segundo, asistencia jurídica especializada a usted y al abogado que lo represente. Y tercero, acompañamiento a través de las brigadas solidarias de reacción inmediata para que tanto los invasores como las autoridades sepan que usted no está solo. Comparemos una eventual invasión a nuestro predio con un accidente automovilístico, como quiera que ambas son situaciones intempestivas. Pues bien, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos ocurre un accidente, inclusive antes de llamar al seguro o a las autoridades? La respuesta es llamar a la familia o a alguien conocido que nos acompañe a enfrentar la situación. Esa es la razón por la que Fedegan insiste en crear las brigadas solidarias de reacción inmediata, compuestas por ganaderos voluntarios dispuestos a acompañar a un ganadero en apuros. Así que ese es mi primer consejo. Contacte de inmediato a sus compañeros de brigada solidaria. Si no hace parte de alguna, pregunte en su gremio ganadero local y vincúlese. Frente a una invasión, es mejor estar bien acompañado que solo. En cualquier caso, siempre llame a Fedegan, a la línea que tenemos a disposición de todos los ganaderos para reportar este tipo de eventos. Después de garantizar que tendrá apoyo solidario, es muy importante, créalo, comuníquese con las autoridades y en este caso hay dos caminos, el procedimiento judicial y el procedimiento policivo. Frente a la invasión de un predio, lo primero es lo primero. Acuda de inmediato a la Policía Nacional de su localidad, con lo cual da inicio al procedimiento policivo para ejercer su derecho a la protección policial, a los bienes inmuebles, a la que se refiere el capítulo 7º del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, más conocido como Código de Policía. Y ahora, mi segundo consejo. Si está lejos de la estación de policía porque vive en otra ciudad, solicite primero la protección telefónicamente, pero no se contente con eso. Recuerde que la cara del santo hace el milagro. Primero, apenas pueda, acuda a la estación de policía. Y recuerde, no vaya solo. Acompáñese de sus compañeros ganaderos de la Brigada Solidaria de Reacción Inmediata. Segundo, lleve todos sus títulos de propiedad o tenencia legítima y solicite formalmente la protección. Y tercero, no se vaya. Espere con sus compañeros de Brigada Solidaria a que la policía inicie el operativo para proteger sus derechos. Quédese con ellos en la estación de la policía. El Código de Policía no se refiere a delitos, sino a comportamientos contrarios a la posesión y tenencia de bienes inmuebles, de la misma manera que no impone penas, sino acciones correctivas y multas.
Los comportamientos son 5, aunque se pueden resumir en el primero de ellos, definido como la perturbación, alteración a interrupción de la posesión o mera tenencia de un bien inmueble, ocupándolo ilegalmente, porque la ocupación ilegal de una finca es lo que un ganadero conoce como una invasión. Así que la primera instancia a la que usted puede acceder ante la Policía Nacional es a la acción preventiva por perturbación, la cual, como su nombre lo indica, es preventiva, es decir, su predio todavía no ha sido invadido, pero hay acciones con las cuales se pretende ocuparlo, o bien ya se inició la ocupación por vías de hecho. Entonces, la Policía Nacional, según el caso, lo impedirá antes de que suceda, o expulsará a los responsables si ya se dio la ocupación, lo cual debe suceder dentro de las 48 horas siguientes a la misma. Mi tercer consejo es más una insistencia. Aproveche esas 48 horas, apóyese en las brigadas solidarias e insista respetuosamente ante las autoridades para obtener protección policial que impida la invasión o logre el desalojo si ya se le metieron a su finca. Muéstreles que usted conoce la ley y sus derechos y acuda, si es necesario, al alcalde municipal, que es también el jefe de policía en el municipio. ¿Qué hacer si la acción preventiva no funciona y la policía no logra impedir la ocupación de hecho? Lo cual no debería suceder, porque la Policía Nacional tiene la competencia y muchas veces los medios para impedir la invasión o para expulsar a los invasores. Pero si ello no sucede, la siguiente instancia es la presentación de una querella ante el inspector de policía de su localidad. La querella está reglamentada en el Código de Policía dentro del proceso verbal abreviado de competencia de los inspectores de policía, los alcaldes y las autoridades especiales de policía. Este proceso no exige apoderado, pero usted puede tenerlo porque incluye las etapas de citación, audiencia, pruebas, conciliación, decisión y recursos contra esta última, en los cuales es mejor estar asistido por un profesional del derecho para que lo acuda legalmente. No deberíamos tener que utilizar el procedimiento judicial, una instancia más compleja, pues el proceso policivo debía ser suficiente para conjurar una invasión de tierras, pero lamentablemente, por la acción cada vez más agresiva de las comunidades invasoras que se sienten legitimadas en su acción ilegal, muchas veces le impide a la policía, incluso con el acompañamiento de las brigadas solidarias, desalojarlos. Veamos entonces cuáles son los delitos en que puede incurrir la persona o el colectivo que pretenda invadir o haya invadido una propiedad rural. El Código Penal contempla 4 delitos directos contra la posesión de un inmueble, la tierra en nuestro caso, y uno indirecto. El primero, si alguien quiere robarle un pedazo o todo su predio y para hacerlo, por ejemplo, corre las cercas o las destruye o corre los mojones que lo delimitan, eso se llama usurpación de inmuebles y es más grave si el bandido se amanguala con el notario del pueblo para engañar también a la justicia y el doble de grave si utiliza la violencia. El segundo, si alguien invade su predio, es decir, si se mete sin permiso para obtener un provecho ilícito para él o para otra persona, ese delito se llama invasión de tierras y ojo, porque se agrava si el predio es rural y tiene explotación agrícola o pecuaria, y se agrava todavía más si usted tenía protegido su predio con alarmas u otras medidas de seguridad que fueron vulneradas y, por supuesto, si se usa la violencia. El tercer delito se llama perturbación de la posesión sobre inmueble y se produce cuando, fuera de los casos anteriores, algún bandido, para asustarlo, puede ser el caso, utilice la violencia contra usted, contra algún empleado suyo o contra las cosas, por ejemplo, si incendia una máquina o destruye alguna instalación. Y el cuarto, incorporado por la Ley de Seguridad Ciudadana en enero de 2022, se llama avasallamiento de bien inmueble y es una especie de consolidación de los anteriores, pues se genera cuando alguien directamente o contratando a algunos bandidos
usurpa, invade o desaloja su predio con violencia o sin violencia, temporalmente o buscando quedarse. Ese delito se agrava si hay violencia o intimidación, y todavía más si no lo comete una sola persona, sino un grupo o colectivo. Importante saber a lo que nos podemos enfrentar, porque si repasamos este último delito, encontramos que se ajusta a lo que sucedió en Curumaní, Cesar, a lo que sucede todos los días en el Cauca, Huila, Magdalena y otras regiones, a pesar de que el gobierno ha pedido respetar la tenencia y propiedad y rechaza cualquier acto que promuevan este tipo de situaciones. Lo hizo el ministro del Interior, de Defensa, de Agricultura y altos cargos del gobierno que tiene una relación directa con la tierra. Un quinto delito aplicable es el daño en bien ajeno, aunque parecido a uno anterior, pues se produce cuando alguien destruye, inutiliza, hace desaparecer o de cualquier modo daña un bien que no le pertenece. Por ejemplo, si alguien incendia su finca, destruye un tractor o lo daña intencionalmente. En general, si alguien daña algo que es suyo. Ahora bien, cualquiera que sea el delito, el procedimiento judicial se concreta a través de una denuncia penal, que puede ser presentada por usted o a través de apoderado ante la Fiscalía General de la Nación en la dependencia competente para conocer de la respectiva conducta en la zona donde se presenten los hechos. Es decir, es recomendable contratar desde un comienzo a un profesional del derecho. Es importante tener en cuenta que el procedimiento judicial como el policivo también pueden iniciarse de oficio, este último porque cualquier ciudadano, sin ser el perjudicado, puede informar sobre una situación irregular y es obligación de la policía atenderla, y en el caso del procedimiento judicial, porque las acciones correctivas de la policía no excluyen las demás acciones que en derecho correspondan, y porque la Policía Nacional debe informar a la Fiscalía General de la Nación en caso de que el comportamiento contrario a la convivencia también constituya una conducta tipificada en el Código Penal, como establece el artículo 25 del Código de Policía. Unas recomendaciones finales. Apóyese, por favor, en las brigadas solidarias de reacción inmediata de su gremio. Y aproveche las primeras 48 horas para impedir la invasión o lograr el desalojo. Si la situación de invasión no se conjura dentro de las 48 horas y usted se ve obligado a presentar una querella o una denuncia penal, primero, repito, asesórese de un profesional de derecho. Segundo, acuda siempre a la asesoría de profesionales expertos de tierras que FEDEGAN pondrá a su disposición y a la disposición del profesional del derecho que usted designe para orientarlo a usted y, repito, a su abogado. Tercero, si usted percibe negligencia o negación a la protección de sus derechos en la etapa policiva por parte de las autoridades, la policía o el alcalde evalúe con su abogado la posibilidad y conveniencia de denuncia disciplinariamente a los funcionarios ante la personería. Cuarto, tome abundantes fotografías y grabe videos con fechas que permitan identificar no solo lo que los abogados llaman las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, sino también a los responsables para después proceder a judicializarlos. Quinto, desde un comienzo, al tiempo de llamar a sus redes de apoyo, informe y vincule también a los medios locales. Es decir, hagamos que realmente este hecho lo conozca a través de medios y a través también de los medios alternativos, toda la opinión pública, tanto local como nacional. Y sexto, denuncie el hecho ante las entidades que hacen parte del Ministerio Público, la personería de su localidad, la Defensoría del Pueblo en su instancia regional más cercana, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, información toda que se la vamos a suministrar con los teléfonos de los funcionarios en sus respectivas regiones. Estas entidades tienen la misión constitucional de la defensa de los derechos humanos, es decir, de sus derechos, de su derecho a la legítima propiedad de la tierra. Quiero terminar con un compromiso y algunas reflexiones cortas. El compromiso, la edición de una cartilla digital que amplíe y complemente los temas que este video no alcanza a abordar en detalle. Las reflexiones.
Si bien es cierto que podríamos enfrentar situaciones difíciles, también lo es que los ganaderos ya la hemos enfrentado, incluso más duras. Por ello confío en el tesón del ganadero y en su apego a la ley. La solidaridad gremial es hija de la unión gremial. Afíliese a su gremio ganadero más cercano. Únase a una brigada solidaria de reacción inmediata. Vincúlese a los grupos de WhatsApp de la comunidad virtual ganadera para que pueda recibir de manera permanente toda la información día por día de lo que sucede en la ganadería y por supuesto de los mayores avances en materia de tecnología aplicada al sector ganadero. Y finalmente nos sobran dos consejos que recibí de mi padre hace muchos años. No debemos estar prevenidos, es mejor prepararnos y actuar en consecuencia. No debemos solamente preocuparnos por la realidad, es mejor ocuparnos. Y no olviden, Fedegan es su gremio y estamos siempre para apoyarlos. Pero unidos somos más, muchos más. Con aprecio por todos, un cordial saludo. Fedegan, Fondo Nacional del Ganado.